Si estamos bajando mucho la proteína y estamos apretando mucho, aunque tengamos aminoácidos sintéticos, si seguimos apretando para tener muy alta la lisina y muy baja la proteína, al final no sabemos cuál es ese punto, pero al final estamos tirando aminoácidos, ¿no? Porque sí es cierto que siempre están los aminoácidos no esenciales que también hay que cubrir con ellos. Obviamente, es un punto que sería interesante saber dónde está o tener más datos de él para poder hacer la nutrición más ajustada y efectivamente a mejor coste. Hola a todos y bienvenidos al Porcicas. Soy Joan Luis Arcs y hoy voy a ser vuestro anfitrión. Hoy tenemos la suerte de contar con un amigo al que conocí muy bien en mi estancia en Madrid. Guillermo, buenos días. Muchas gracias, Joan. Buenos días. Bueno, yo compartí mucho tiempo contigo, o bastante tiempo, pero a lo mejor hay gente que no te conoce. Por favor, preséntate. Bueno, yo soy Guillermo Talegón. Tuve la suerte de acabar también en la Universidad Politécnica haciendo el máster de producción y de ahí empecé y es donde conocí a Joan, ¿no? En el grupo de González Mateos, donde ya llevo 5 años con ellos. Bueno, este es mi quinto año y, y la verdad que bien, ¿no? Es donde iniciaste tú también y donde empezamos nuestro inicio aquí en la nutrición animal. Es muy buen sitio para aprender, desde luego. Pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de nutrición. En este caso, de un tema que últimamente está en boga, pero creo que realmente siempre ha estado en boga, porque cuando no era una cosa era otra y realmente es un punto clave en la nutrición porcina, que es el manejo y la nutrición en el lechón. Tanto predestete, peridestete y posdestete. Digo esto porque sí que en los últimos tiempos, con la retirada del óxido de zinc y el tema de los antibióticos, parece que ha vuelto a ser en boga, pero yo recuerdo cuando yo empecé en el sector, que ya empieza a hacer cierto tiempo, hace unos 9 años, que podíamos usar algo más de antibióticos y óxido de zinc y aún así las diarreas nos llevaban de cabeza. Sí, sí es verdad. Sí es verdad que, bueno, que esto, como es normal, es una de las fases más críticas, ¿no? De la producción en porcino. Entonces, siempre es una de las etapas donde que hay que poner, yo creo que especial cariño y especial dedicación porque aparte de ser el inicio y nos va a afectar al resto de la producción, todos los cambios que hagamos o lo que hagamos en esta etapa nos va a afectar en toda la producción y creo que es fundamental, ¿no? Porque es cuando una de las partes donde el animal está más delicado, donde existen un montón de cambios para el animal y claro, es una de esa etapa es donde nosotros como nutricionistas o el sector tenemos que hacer fuerte para ir reduciendo y para evitar que haya los menos problemas posibles dentro de lo que hay, que es la fase crítica que es. Sí, sí. Porque, ¿qué objetivos tenemos que abordar ahí en ese momento tan crítico? Hombre, yo creo que actualmente, sí es cierto que, como has comentado, siempre ha habido problemas en esta etapa, pero desde lo del zinc y los antibióticos, pues hemos visto mucho más de lo que probablemente estuviésemos tapando, ¿no? Entonces, en esta etapa crítica creo que el objetivo incluso ha podido cambiar, ¿no? En esta etapa ya no queremos lechones que vayan tanto al máximo, sino lo primero que tenemos que pensar es que los lechones estén sanos para que posteriormente puedan dar su máximo rendimiento genético y si los lechones están sanos, ya a partir de ahí sí es posible apretar o intentar pues ir buscando una producción más eficiente en esa etapa, ¿no? Pero creo que el principal objetivo de casi todas las granjas es que pasen ese periodo con una buena salud y con los menos problemas posibles. Y es un trabajo que en el destete es cuando vemos más si lo hacemos bien o no, pero que debe empezar antes, que en el predestete ya tenemos que hacer un trabajo previo con ese CRIF Feed y ese enseñarlos a comer. ¿Qué nos puedes recomendar ahí? Yo sí, efectivamente, toda la razón. O sea, vamos, tú todo lo que puedas decirme, evidentemente
Mejor porque, vamos, tengo clarísimo que tú eres un experto de los pies a la cabeza. Entonces, sí, evidentemente en ese sentido, lo primero que tenemos que empezar con la primera fase, antes del destete, donde yo creo que eso no ha cambiado tanto, ¿no?, en los últimos tiempos, porque lo de los antibióticos y el óxido de zinc no afecta tanto bajo madre gracias a la que el principal alimento debería ser la leche de las madres, ¿no? Pero sí, ahí lo que necesitamos es que todos los lechones aprendan a comer, que esos lechones que se quedan, esas colas que tienen menos capacidad, que han podido ingerir menos leche, tengan un sustituto o un apoyo para apoyarse con el pienso. Y para ello, pues ahí sí buscamos piensos muy palatables, no hay tanto problema en apostar por ir con niveles altos de proteína, no es tan necesaria la fibra, es más que el lechón aprenda a comer y que puedan comer lo máximo posible para que en el periodo siguiente, que es ese periodo crítico, ya puedan arrancar de mejor manera, digamos. Muy de acuerdo que ahí sí que es probablemente como más seguimos o más similar a las dietas del pasado, de ir sin fibra, mucha proteína, porque ahí lo que vamos buscando es esa palatabilidad y esa importancia que creo que sí que siempre ha sido importante y ahora creo que aún más, de que los lechones salgan reconociendo el alimento, salgan habiendo comido, aunque sea poco, pero que al menos evitemos periodos de ayuno luego por no reconocer el alimento o por no poder consumirlo, efectivamente. Y bueno, en el post-destete sí que es probablemente donde más han cambiado nuestros objetivos o donde más se han modificado un poco, como bien decías antes. Hace una temporada íbamos a máximos y ahora creo que estamos, como bien decías, potenciando más esa salud intestinal. Sí, puedo salvar los muebles casi, ¿no? En muchas ocasiones. Yo creo que sí, además sí es cierto que incluso la última fase, ¿no?, de bajo madre ya se la ha comido un poco la estrategia, ¿no?, para ir haciéndola, para hacer la transición poco a poco, digamos, ¿no? Entonces, en muchos casos, no digo todas las granjas, porque luego esto es complicado, ¿no? Porque todas las granjas tienen todas las empresas y todas las granjas al final tienen sus características propias y a veces es posible o no es posible hacer ciertas estrategias. Esto es para mí muy importante. Es decir, creo que, por ejemplo, lo ideal es empezar con el pienso de transición unos días antes, 4, 5, incluso 6 días antes del destete, y también hay que ser conscientes que hay algunas empresas que ni lo hacen ni pueden hacerlo. Entonces, pues es importante jugar con... El nutricionista al final tiene que jugar con lo que tiene, ¿no? Sí, estoy muy de acuerdo en lo que dices de que cada empresa es un mundo, cada granja es un mundo y al final no hay un pienso que funcione en todos sitios, no hay una estrategia que funcione en todos sitios y creo que el trabajo como nutricionistas es dar las herramientas a esos veterinarios de campo, a los ganaderos, etcétera, para poder usar lo que más se ajusta a su momento, porque al final, claro, aquí vamos a hablar más de nutrición que de otros temas, pero no son campos aislados. Al final, por ejemplo, la maduración del lechón, tiempo de destete, genéticas, son un montón de factores que nos influyen mucho en cómo podemos abordar ese destete y esas problemáticas asociadas. Efectivamente, o sea, bueno, como dice Gonzalo, ¿no? La nutrición no puede derrotar a la genética ni al manejo. Y es verdad que eso hay que ser conscientes que nosotros al final dependemos totalmente de esas dos, son fundamentales, entonces nos tenemos que ajustar, nunca vamos a mejorar la genética ni el manejo, entonces hay que conseguir ¿cómo decirlo? No reducir el potencial que nos deja. Entonces, si hay un manejo y una genética top, pues lo que hay que intentar es no conseguir perjudicarla y siempre al menor coste posible, ¿no? Pero el caso es que la situación es no perjudicar a las opciones que nos dan, ¿no? Eso es un poco eso. Por supuesto, pero bueno, en estos casos puede que sí que es verdad que a nivel general podemos hablar de unas genéticas muy hiperprolíficas, de tiempos de destete que si bien se están aumentando, quizá no son suficientemente altos, no tan altos como en otros países para esa maduración intestinal. Entonces eso nos deja mucho trabajo a nosotros también para intentar ayudar y poner nuestro granito de arena.
¿Qué crees que son los puntos donde más podemos ayudar y en lo que más nos tenemos que centrar? Bueno, igual me repito un poco, ¿no? Pero yo creo que aquí ya primero hay que separar pues dos tipos de granjas, ¿no? Donde pues una granja donde no habría problemas y que ahí sí se puede ir apretando lo máximo posible, ¿no? Y lo máximo que nos dejen los propios animales, mejor dicho. Y luego, por otro lado, estamos las granjas que, por desgracia, creo que es muy común, ¿no? Las granjas con problemas, con diarreas recurrentes, con enfermedades normalizadas, que aquí sí que tenemos que darle importancia, pues para mí, a una serie de factores como puede ser la fibra, fijarse mucho en las fuentes de proteína eh, y la cantidad de esa proteína, el tamaño de partícula del pienso, y sí que hay que ir más, pues no tanto a ir a niveles altos, sino a centrarnos en estos factores que pueden mejorar la salud intestinal del animal. Efectivamente. Aquí podríamos estar horas hablando, vamos a centrarnos en algunos puntos más vitales. Creo que estando en el departamento donde estamos, que mucho antes de que llegásemos nosotros ya empezaron a trabajar mucho de ello, creo que deberíamos empezar por la fibra. Creo que es un tema que ha pasado de ser un factor antinutricional a un factor que nos cuesta dinero en muchas dietas. Sí, 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 efectivamente. Hace unos años yo todavía no estaba, ¿no? Pero, pero sí es verdad que antes se veía como algo negativo y como cuando una materia prima tenía un alto contenido en fibra, pues se solía rechazar, ¿no? Pero sí se ha visto claros efectos positivos, claro. Y lo que estamos viendo también es aprendiendo a conocer la fibra, ¿no? Ahora que cobra una especial importancia, si estamos conociendo pues que es diferente las distintas fuentes, ¿no? La paja, la cascarilla de avena, la pulpa de remolacha no tiene nada que ver. Entonces, es importante poder caracterizar esa fibra, saber qué puntos positivos tienen unas u otras, es decir, si preferimos fibra insoluble, soluble y qué puntos son clave para cada momento en el animal. Entonces, para mí, en este caso, en lechones con problemas, evidentemente es mejor la insoluble, ¿no? Porque sí es cierto que las fermentaciones que puede producir la soluble pueden producir beneficios, pero hay que tener en cuenta que donde menos se producen estos beneficios es en las primeras edades del animal, ¿no? Donde el intestino grueso y las fermentaciones están menos desarrolladas, y más en el momento ahora del destete donde pues puede haber más problemas, ¿no? En la flora intestinal. Es cierto que, como bien dices, la fibra al final es un cajón desastre, porque la definición prácticamente, no así, pero me vais a perdonar, es todo lo que no es otra cosa es fibra. O sea, al final es un poco esa categorización que hacemos y como bien dices tú, en función de las fuentes y las características, no tiene nada que ver. Estoy muy de acuerdo que aquí probablemente, como dice Gonzalo, puede venir muy bien la que rasca. Efectivamente, sí, efectivamente. Pero claro, o sea, aquí pues la fibra insoluble un poco lo que puede hacer es, como dice Gonzalo, rascar las vellosidades, poder renovar la mucosa, desarrollar más el sistema digestivo, y en ese sentido, pues se puede aprovechar en mejor medida, ¿no? Digamos que las solubles, que creo que en estas edades todavía no pueden tener un efecto tan beneficioso como la insoluble. Y es verdad que luego, también un poco lo que he comentado antes, ¿no? Que lo que hemos comentado de que dentro de las posibilidades de cada explotación y cada fábrica de pienso, porque no se pueden tener todas las materias primas del mundo. Y si solo tienes pulpa de remolacha pues tienes que jugar con lo que tienes, evidentemente. Sí, sí, y la tecnología de fábrica, que esa es otra cosa que vamos descubriendo cuando entramos en el sector, que el Brill lo puede todo, el programa de formulación que se use lo puede todo, pero luego cuando llegas a un jefe de fábrica y le dices que descargue un camión de cascarilla de avena, el primero lo descarga y los siguientes te llama para preguntarte qué hace con eso, que tiene la fábrica parada 3 horas para subirlo. O sea, que al final eso también, el tema de tecnología es un factor muy importante a tratar. Bueno, aparte de la fibra, otro de los factores que ya has nombrado y que creo que sería interesante que desarrollemos un poco más es la presentación del pienso y el tamaño de partícula.
que a veces lo liamos un poco, hay gente que confunde y tal. Háblanos más de eso. Bueno, aquí es un poco parecido al efecto, ¿no?, de la fibra insoluble, ¿no? El tamaño de partícula, muchas veces es verdad que confundimos tamaño de partícula grueso, tamaño de partícula fino con el pellet y la harina, ¿no? Entonces, sí es verdad que con el pellet nos obliga más a tener tamaños de partícula más finos para poder realizar el pellet. Y con la harina, pues tenemos más juego. Tenemos más juego y podemos ya jugar más con el tamaño de partícula. Entonces, aquí está un poco otra vez el conflicto de intereses, ¿no? Sí es cierto que a menor tamaño de partículas sí podemos tener una digestibilidad mayor de estas materias primas y de sus nutrientes, pero por el otro lado, pues a mayor tamaño de partícula mejoras la salud intestinal, reduces los problemas de úlceras, entonces pues otra vez, pues dependiendo de la granja y de los problemas que tengas, pues tienes que ir jugando y seleccionando qué es lo que te beneficia en este sentido, ¿no? Desde luego. Es cierto que úlceras en lechones no solemos ver demasiadas, pero bueno, eso es un problema a estudiar. Pero bueno, esto viene mucho en el otro animal monogástrico por excelencia de producción, que es el pollo, sí que está muchísimo más estudiado y sí hay una diferenciación muy grande por ese órgano que es la molleja. O sea, ahí desde luego los tamaños de partícula afectan muchísimo, pero bien es cierto que hay algunos estudios. Últimamente, por ejemplo, Molist habla mucho de eso, del tamaño de partícula, también por la capacidad de retención en el estómago, ese tiempo que puede estar una partícula más grosera, más tiempo en el estómago, ayudando a producir algo más de clorhídrico y mejorando eso. O sea, es un tema muy interesante. Bueno, y hay otro gran tema que es probablemente el que más ha cambiado en estos últimos tiempos y que es el huevo a abrir, la proteína. Hemos pasado de piensos de proteína con unos niveles muy cercanos prácticamente a los de aves o niveles bastante elevados, a que ahora es muy común ver piensos con unos niveles muy bajos, incluso estrategias en V en el nivel de proteína, cuando antes era claramente descendente. O sea, ¿qué nos puedes contar? Sí, aquí, bueno, yo creo que es el claro punto donde se ha empezado a trabajar desde la primera solución que se ha puesto, digamos, ¿no? En temas de nutrición, bajar la proteína y la verdad es que en muchos casos es que es obligatorio, ¿no? Bueno, si no en muchos casos, en todos, digamos, porque, bueno, nos hemos dado cuenta que estamos tapando un problema, que yo creo que estamos tapando un problema. Al final ese exceso de proteína, esa proteína que no se digiere, fermenta y fermenta en el intestino grueso y cuando el animal, como os comentaba antes, no tiene capacidad de una buena fermentación, pues claro, generas un problema y generas patologías. Entonces, para evitar estos problemas, yo te diría que todo el mundo, ¿no? Tú que sabes más de esto, ha tenido que bajar la proteína respecto a los tiempos antes de donde se utilizaba el óxido de zinc y los antibióticos. Entonces, creo que en esta etapa es fundamental, ya que tenemos poca proteína o menos proteína de lo que teníamos antes y en especial en estas granjas con problemas que se llegan a proteínas, vamos, yo he visto piensos con 14% de proteína. Entonces, en estos casos hay que tener en cuenta que la proteína que usamos tiene que ser digestible totalmente, no solo porque la proteína indigestible es la que nos va a provocar los problemas, sino porque ya con esa cantidad, pues para cubrir esas necesidades o aunque no llegues a cubrirlas, porque probablemente no las estemos llegando a cumplir, que llegue lo máximo posible al animal, ¿no? Y entonces, bueno, también aquí cobra especial importancia elegir bien y seleccionar bien las materias primas por su digestibilidad y yo creo ya por su perfil de aminoácidos, ¿no? Porque con tan poco margen te tienen que aportar esos aminoácidos clave cuando bajas tanto la proteína te estás quedando. Estoy muy de acuerdo contigo y creo que es un tema importante destacar, y es que realmente hemos sacrificado los niveles fisiológicos de esos animales, o sea, los niveles que necesitan no ya para potenciar su crecimiento, sino en muchos casos para unos niveles de crecimiento medios, a costa de la salud de esos animales y de mejorar el estado digestivo de los lechones. Pero es cierto
que como bien decías, en muchos casos vamos muy, muy, muy cortos de requerimientos. Es más, o sea, siempre nos centramos en los aminoácidos esenciales, que además son los que generalmente podemos adicionar más, pero es que probablemente los no esenciales ya vayan carenciales por el mero hecho de que no hay cantidad suficiente para esos animales. Es que efectivamente, o sea, yo creo que esto es un tema, además de muy interesante y que está en el momento que hace falta seguir estudiando porque tiene que ser así, ¿no? Yo creo que si bajas un momento, si sigues bajando la proteína a estos niveles, al final sí puedes estar salvando un problema, ¿no? Como es las diarreas, pero estás generando otros. Yo creo que evidentemente estás generando deficiencias al animal bueno, que por ello hay que ir cubriendo, por eso lo que hablamos antes, la nutrición no se puede salvar todo, entonces hay que ir corrigiendo el resto de cosas para no tener que llegar a un punto en el que la proteína sea tan baja, porque sí puedes salvar ese problema, como digo, de salvar ese momento de la transición, pero para el futuro estás generando evidentemente problemas. Efectivamente. Y bueno, hablábamos de esas materias primas, esa digestibilidad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué materias primas destacarías? Pues ya dentro de las materias primas muy digestibles, pues iríamos un poco yo creo, a lo de siempre, ¿no? Pues siempre eh, el plasma, pues sueros, y le daría una importancia también, como he comentado antes, no solo a la digestibilidad de esas materias primas, sino a ese perfil y que coincida lo máximo posible con el perfil de proteína ideal. Es decir, curiosamente, por ejemplo, la leche, los sueros y la mucosa o, por ejemplo, el plasma son ricos en isoleucina y leucina. Claro, que es lo que coincide que tienen un pico de necesidades ahí los lechones, que es todo al final tiene sentido, ¿no? Si no, la leche de la madre de las cerdas no tendría ese perfil de aminoácidos, ¿no? Entonces, ya no solo es, para mí, no creo que solo sea lo importante esa digestibilidad, sino que tenga un buen rato y sobre todo si no utilizamos aminoácidos sintéticos, pues la histina, isoleucina, leucina, si no trabajamos con estos, pues dependemos obviamente de seleccionar muy bien estas materias primas. Es cierto que cada vez más, y sobre todo, como bien decíamos antes, por obligación, o sea, hemos bajado tanto la proteína que cada vez más esos aminoácidos, bueno, la lisina, pionina, etcétera, hace ya muchos años que están muy usados, pero es cierto que cada vez más otros aminoácidos nuevos se abren paso por esa necesidad de cumplir el perfil de proteína ideal mientras bajamos tanto la proteína bruta. Pero es cierto lo que hablabas muy bien, que en muchos casos o no disponemos de esos aminoácidos o es que incluso otros aminoácidos no esenciales pueden llegar a suponer un problema. Es un tema muy interesante y que creo que el sector debe seguir investigando y debe seguir preocupándose para que esa bajada de proteína se haga sacrificando lo menos posible el resto de producciones del animal. Sí, es que eso que comentas es totalmente cierto y es algo importante, porque al final, si estamos bajando mucho la proteína y estamos apretando mucho, aunque tengamos aminoácidos sintéticos, si seguimos apretando para tener muy alta la lisina y muy baja la proteína, al final no sabemos cuál es ese punto, pero al final estamos tirando aminoácidos, ¿no? Porque sí es cierto que siempre están los aminoácidos no esenciales que también hay que cubrir con ellos. Es un punto que sería interesante saber dónde está o tener más datos de él para poder hacer la nutrición más ajustada y efectivamente a mejor coste y a mejor rendimiento para esos animales. Y además, claro, si es que aquí se juntan, esto es, yo creo que uno de los momentos más complicados, ¿no? Ese destete y también te une, pues el estado fisiológico del animal que también afecta al perfil. Entonces, pues supongo que por eso todavía no hemos llegado a conocer estos puntos, ¿no? Porque Es lo que comentábamos, al final no tiene nada que ver un destete de unos animales sanos, de unos animales que han comido y tal, a un destete en una granja que tiene ahora mismo un brote de PIRS más o menos controlado. Tenemos una dinámica completamente distinta y como bien hablábamos, es eso, o sea, al final los nutricionistas, los nutrólogos, no podemos combatir eso, podemos intentar ayudar a que nuestros compañeros de campo tengan herramientas que se adapten mejor a esas circunstancias. efectivamente.
Otro punto importante en tu investigación, ahí en el departamento que sé que habéis trabajado y que también viene al hilo de esto, porque al final es una de las fuentes, bueno, es la fuente proteica por excelencia probablemente de todos los piensos. En lechones igual tiene un poco menos de perfil por el tema de los factores antinutricionales, etcétera, pero es la soja. Sí, pues bueno, aparte de estudiarla en el departamento, también coincide con mi tesis, ¿no? Entonces, hay mucho trabajado ya y mucho leído acerca de esto. Y bueno, para conectarlo un poco con el tema de los lechones, sí es cierto que en el ejemplo este, en el que no hay problemas, pues hombre, cuanto más soja entre, mejor. No por otro motivo, sino por el precio, ¿no? Como, aparte de que tiene una digestibilidad muy alta, es la fuente proteica más usada en nutrición animal por su digestibilidad y porque es la más rentable, ¿no?, de todas. Entonces, yo creo que esto es un punto clave, ¿no?, para conocer que además es la materia prima que más influencia tiene el coste, ¿no?, de los piensos. Igual no en primeras edades, pero sí en el coste de los piensos de monogástricos en general. Y, y cada vez, vamos, con los estudios que hacemos, cada vez me doy cuenta que sabemos muy poco a pesar de la importancia que tiene, ¿no? Y desde luego el coste entre cereales y soja se reparte en gran parte del pastel. Sí. ¿Y qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos saber más y utilizar mejor esta fuente proteica en nuestros piensos? Yo creo que el principal problema o la demostración, porque sí es cierto que en muchos casos pues sabemos más de lo que aplicamos, ¿no? Y es cierto que la harina de soja cuando, corrígeme porque tú estás mucho más centrado en la práctica que yo, evidentemente, pero sí es verdad que nosotros colaboramos con muchas empresas y muchas veces vemos que lo que ves en todas las fórmulas es soja 47. Y luego ver las analíticas y nunca es 47, ¿no? Porque es muy raro que sea 47. Pues empezando por ahí. O ves las empresas y no suelen tener matrices. Y si tienen distintas matrices, es por el contenido de proteína que tiene. Cuando el contenido de proteína, cuanto más peor calidad tenga la proteína, mayor proteína va a tener, ¿no? Porque el nitrógeno se concentra. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto y pues, empezar a tomar otros valores como indicadores de calidad, pues, como pueden ser pues, la sacarosa, los azúcares que fermentan y puedes darte cuenta con la cantidad de azúcar que tiene la calidad de la soja, los factores de calidad de la proteína, que yo creo que muy poco los analizamos. Entonces, creo que es importante que los sistemas de calidad de las fábricas o de las empresas dedicadas al pienso le hagan un poco más de caso a estos temas, ¿no? Porque al final es una materia prima que afecta muchísimo al coste, ¿no?, del pienso. Y creo que no se está valorando del todo bien o que es mejorable lo que se está haciendo actualmente. Y como bien dices, es cierto que ahora mismo la mayoría de empresas lo que trabajamos y trabajan es con el NIR. O sea, y es cierto que ahí en general hay ya algunas ecuaciones para hacer directamente aminoácidos y tal, pero generalmente requieren de moler la muestra, requieren de un procesado, es decir, no son tan rápidas como los NIR de mesa o los NIR en línea habituales, que te permiten simplemente tener un valor aproximado de esa proteína, fibra, etcétera, muy rápido. Pero sí que es cierto que al final estamos analizando proteína fundamentalmente y yo a la proteína, bueno, en lechones sí, pero en el resto de piensos no le haces mucho caso. O sea, generalmente vamos a aminoácidos y es cierto que, como bien dices, es interesante que cada vez más tengamos más información y esos puntos yo creo que sería bueno que las analíticas se facilitasen y fuesen más rápidas para poder trabajar con esa información. Sí, sobre todo vamos, yo creo que es ir poquito a poco, ¿no? Sino, pues actualmente, por lo menos, pues tener una variedad mayor de matrices, ¿no?, sobre la harina de soja. Y también yo creo que los NIR sí que están dando, no sé, evidentemente no todos, pero sí te pueden aportar los valores de indicadores de calidad de la proteína. Entonces, pues tener un poco en cuenta, ¿no?
y no solo fijarnos en la proteína, sino en el resto de valores, porque evidentemente afecta. Desde luego. El tema con eso también es que al final, para el tema de una matriz de soja, para valorar los aminoácidos, etcétera, da un poco de vértigo, también te lo digo, que cuando te pones ahí a intentar ajustarla, a mover, dices, uy, ¿hasta qué punto tengo información? ¿Hasta qué punto puedo jugar con esto? Es un tema muy complejo. Sí, 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 sí. No, evidentemente es muy complejo y de hecho yo creo que se requiere seguir estudiando, ¿no? Cómo funciona, porque controlar esta variabilidad o correlacionarla bien con algún parámetro o con un único parámetro que sea fácil aplicable en la industria es muy complicado. Evidentemente es muy complicado, pero bueno, si hay indicadores, pues bueno, como hemos hablado de los indicadores de calidad de la proteína, pues la sacarosa, que nos pueden dar una imagen de a qué dirección va. Si, por ejemplo, tienes un 48% de proteína y ves que los factores de calidad los indicadores de calidad son muy bajos, pues lo que sabes, lo que tenemos claro es que no puedes darle un valor de 48% de proteína y probablemente un 47% tampoco, ¿no? Porque estaríamos sobrevalorándola, ¿no? Entonces, bueno, sabemos un poco la dirección a la que tiene que ir, pero claro, cuantificar eso es todavía creo que es muy complicado. Efectivamente. Pero bueno, por eso es tan interesante nuestro trabajo y nos gusta tanto. Os hablo por mí. ¿No? Cada día tenemos ahí esa oportunidad de mejora y el ir aprendiendo. Pues Guillermo, o sea, me parecen dos temas que tienen muchísima importancia en el sector y que pueden ser muy interesantes. ¿Qué conclusiones te gustaría dejar? ¿Cuáles serían los tips para casa? Bueno, yo creo que por un lado, respecto a la nutrición de los lechones, al final tenemos dos bloques, los que van bien, que ahí es dejarles que crezcan lo máximo posible, Que sigan yendo bien. que sigan yendo bien. Y por otro lado, pues intentar solucionar o intentar evitar que haya más problemas de los que hay en las granjas que tienen problemas. Entonces, pues todo lo que podemos hacer es darles una fuente de fibra insoluble, si es posible, en altas dosis, bajar proteína y luchar con, yo creo que poner mucha atención al manejo y sobre todo fijarnos en esas cosas, ¿no? Porque no podemos luchar contra lo imposible tampoco. Sí. Creo que podría ser un poco evitar poner zancadillas. O sea, por nuestra parte, intentar ir por delante alisando un poco el camino y lo de detrás que intenten ir como pueda. Y con el tema de la soja. Con el tema de la soja, igual que te diría con las matrices de los principales componentes de una fórmula, que son bueno, los cereales y la soja, diría, pues es tener en cuenta no solo el punto de proteína que tienen para seleccionar la matriz que es, sino fijarnos incluso con una valoración visual. Es decir, cuando llegue en la soja es más complicado porque viene en harina, ¿no? Pero en los cereales, pues darle una aplicación a eso que vemos, si es de mala calidad o de buena calidad, pues no quedarnos solo en el dato del NIR de la proteína, sino intentar analizar más y tener una información lo más completa posible. Porque, claro, no es un buen indicador al final de la calidad de la materia prima, sino es un indicador de la proteína que tiene, básicamente. Pues, vamos, me ha parecido muy interesante darte las gracias. Siempre hacemos la misma pregunta, llegados a este caso, y es ¿a quién te gustaría recomendar para que viésemos aquí? ¿Con quién crees que podemos pasar un buen rato y aprender tanto como contigo? Gracias a ti, Joan. Pues yo voy a nominar a Gonzalo, yo creo, a Gonzalo González Mateos, que sería, vamos, yo creo que sería una charla interesantísima y que sería, vamos, aprenderíamos muchísimo todos y además sería entretenida de ver, la verdad. Sería... Desde luego que es un perfil muy alto y muy válido para poder entrevistarle y estoy de acuerdo contigo en que muy probablemente sería muy didáctica y muy entretenida. Pues Guillermo, darte las gracias por el tiempo que has pasado con nosotros y a todos nuestros oyentes igual y hasta el próximo episodio de Porcicast. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.